Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del fútbol y del corazón de miles de admiradores. Una historia de amor, traición, perdón y sobre todo de una inquebrantable lealtad familiar. Raúl González, el eterno capitán del Real Madrid, el símbolo de la garra y la elegancia en el campo, ha decidido a sus 45 años romper un silencio sepulcral que duraba décadas. Un silencio que guardaba un secreto doloroso, una herida profunda que contra todo pronóstico cicatrizó, gracias a la fuerza del amor y la madurez de un hombre que antepuso su familia a su propio orgullo. La noticia ha corrido como la pólvora. Raúl González, en una entrevista exclusiva concedida al prestigioso periodista deportivo Iñaki Gabilondo, ha revelado que hace años descubrió que su esposa Mamen Sanz le había sido infiel. La confesión, realizada con una serenidad pasmosa y una honestidad brutal, ha dejado atónitos a un público acostumbrado a ver en Raúl un ejemplo de rectitud y discreción. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que el ídolo blanco cargaba con este peso sobre sus hombros. Pero ¿cómo se gestó esta bomba informativa? ¿Cómo fue el momento exacto en que Raúl descubrió la infidelidad de Mamen? Y, lo más importante, ¿cómo logró perdonar y reconstruir su matrimonio? Para entender la magnitud de esta historia, debemos remontarnos a los inicios de la relación entre Raúl y Mamen, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Raúl, el joven prodigio del Real Madrid, y Mamen, una modelo discreta y elegante, se conocieron en una fiesta organizada por un amigo en común. Fue un flechazo instantáneo. Ambos quedaron prendados de la sencillez y la autenticidad del otro. Él deslumbrado por la belleza natural y la inteligencia de Mamen. Ella cautivada por la humildad y el carisma de Raúl, a pesar de su creciente fama. Su noviazgo fue discreto, alejado de los focos y los escándalos. Se les veía paseando por las calles de Madrid, disfrutando de cenas románticas en pequeños restaurantes y compartiendo momentos íntimos en la tranquilidad de su hogar. En 1999 decidieron sellar su amor con una boda de ensueño celebrada en la iglesia de San Miguel en Madrid. La ceremonia fue íntima y familiar, con la presencia de sus seres queridos y algunos compañeros de equipo de Raúl. Mamen radiante con un vestido blanco diseñado por Lorenzo Caprile, y Raúl elegantísimo con un chaqué, irradiaban felicidad. Parecía que nada ni nadie podría romper esa unión. Los años siguientes fueron de felicidad y prosperidad. Raúl se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo, conquistando títulos y récords con el Real Madrid. Mamen, por su parte, se dedicó a su familia, apoyando incondicionalmente a Raúl y criando a sus 5 hijos, Jorge, Hugo, Héctor, Mateo y María. Formaban una familia unida y ejemplar, admirada por todos. Sin embargo, la felicidad, como suele ocurrir, no dura para siempre. En el año 2010, durante una de las temporadas más difíciles de Raúl, en el Real Madrid, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible crisis en su matrimonio. La prensa rosa especulaba sobre supuestas infidelidades de Raúl, alimentadas por su creciente fama y sus constantes viajes. Mamen, harta de los rumores y la presión mediática, decidió alejarse de los focos y refugiarse en su familia. Pero la realidad era mucho más dolorosa y compleja. No era Raúl quien había sido infiel, sino Mamen. Según relata el propio Raúl en la entrevista, descubrió la infidelidad de su esposa de manera accidental. Un día, mientras buscaba unos documentos en el ordenador de Mamen, encontró una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que revelaban una relación extramatrimonial con un empresario madrileño. El impacto fue devastador. Raúl sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. La mujer que amaba, la madre de sus hijos, la persona en la que más confiaba, le había traicionado de la manera más cruel. Durante días Raúl se sumió en una profunda depresión. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarse en los entrenamientos. Se sentía humillado, engañado y profundamente dolido. La idea de divorciarse le rondaba constantemente por la cabeza.
No entendía cómo Mamen, después de tantos años de matrimonio y 5 hijos en común, había podido hacerle algo así. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, Raúl encontró la fuerza para reflexionar y tomar una decisión crucial. Pensó en sus hijos, en el daño que un divorcio podría causarles. Pensó en el amor que aún sentía por Mamen a pesar de la traición. Y sobre todo, pensó en el futuro de su familia. Decidió enfrentarse a Mamen y pedirle explicaciones. La conversación fue larga y dolorosa. Mamen, arrepentida y avergonzada, confesó su infidelidad y le suplicó perdón. Le explicó que había sido un error, un desliz puntual fruto de la soledad y la frustración. Le juró que amaba a Raúl más que a nada en el mundo y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Raúl, con el corazón destrozado pero con una determinación inquebrantable, decidió darle una segunda oportunidad. No fue fácil. El camino hacia el perdón fue largo y tortuoso. Tuvo que superar el dolor, la rabia, el resentimiento y la desconfianza. Tuvo que aprender a vivir con la cicatriz de la traición. Pero con el tiempo y gracias al amor incondicional de Mamen y al apoyo de su familia, Raúl logró reconstruir su matrimonio y recuperar la felicidad. Aprendió a perdonar no solo a Mamen, sino también a sí mismo. Entendió que el amor verdadero no es perfecto, que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La decisión de Raúl de perdonar a Mamen no fue bien recibida por todos. Muchos de sus amigos y familiares le aconsejaron que se divorciara y rehiciera su vida. Le decían que no podía permitir que Mamen le humillara de esa manera. Pero Raúl hizo oídos sordos a las críticas y siguió su corazón. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto no solo para él, sino también para su familia. Con el tiempo, quienes le habían criticado tuvieron que reconocer que Raúl había tomado la decisión correcta. Su matrimonio, lejos de desmoronarse, se fortaleció. Raúl y Mamen aprendieron a comunicarse mejor, a valorar lo que tenían y a luchar juntos contra las adversidades. Hoy, años después de aquel episodio doloroso, Raúl y Mamen siguen juntos, más enamorados que nunca. Han superado la crisis y han demostrado que el amor, el perdón y la lealtad son los pilares fundamentales de un matrimonio duradero. En la entrevista con Iñaki Gabilondo, Raúl ha confesado que no se arrepiente de su decisión. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, ha afirmado con rotundidad. Perdonar a Mamen me ha hecho más fuerte, más maduro y más feliz. He aprendido que el amor verdadero es incondicional y que la familia es lo más importante que tenemos. La historia de Raúl y Mamen es un ejemplo de superación, de resiliencia y de amor verdadero. Una historia que nos enseña que el perdón es posible y que a veces las segundas oportunidades pueden ser maravillosas. Pero la entrevista de Raúl no se limitó a hablar de su vida personal. También abordó temas relacionados con su carrera deportiva, su etapa como entrenador y su futuro profesional. También ha hablado de su relación con Cristiano Ronaldo, al que considera el mejor jugador de la historia del fútbol. Cristiano es un ejemplo de profesionalidad, de ambición y de talento, ha dicho. He aprendido mucho de él y le admiro profundamente. La entrevista de Raúl ha sido un auténtico bombazo mediático. Ha generado un sinfín de reacciones y comentarios en todo el mundo. Muchos han elogiado su valentía, su honestidad y su capacidad de perdonar. Otros, en cambio, le han criticado por exponer su vida privada y por hablar de temas tan delicados. Pero Raúl, fiel a su estilo, ha hecho oídos sordos a las críticas y ha seguido adelante. Sabe que su historia puede servir de inspiración para muchas personas que están pasando por momentos difíciles en sus vidas, y eso es lo que le importa. La historia de Raúl y Mamen es una historia que nos recuerda que el amor, el perdón y la lealtad son los valores más importantes de la vida. Una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades siempre hay esperanza. Y una historia que nos demuestra que a veces las segundas oportunidades pueden ser el mejor regalo que nos da la vida. Raúl González Blanco. Un nombre que resuena con la fuerza de un trueno en los corazones de los aficionados al fútbol, no solo españoles, sino de todo el mundo.
Su historia no es simplemente la de un jugador exitoso. Es una epopeya de perseverancia, dedicación, talento innato y una pasión inquebrantable por el deporte rey. Desde sus humildes comienzos en las categorías inferiores del Atlético de Madrid hasta su consagración como leyenda del Real Madrid y su posterior periplo por el Schalke 04. Y el New York Cosmos, la vida de Raúl es un relato fascinante, lleno de altibajos, desafíos superados y triunfos memorables. Para comprender verdaderamente la magnitud de su legado, es crucial adentrarse en los detalles de su infancia. Sus primeras experiencias en el mundo del fútbol y los obstáculos que tuvo que sortear para alcanzar la cima. Raúl nació el 27 de junio de 1977 en el barrio madrileño de San Cristóbal de Los Ángeles, una zona humilde y trabajadora. Desde muy pequeño, el fútbol se convirtió en su gran pasión, una vía de escape y una forma de expresar su talento. Jugaba incansablemente en las calles con sus amigos, soñando con emular a sus ídolos. Su padre, Pedro González, un electricista aficionado al fútbol, fue quien le inculcó el amor por este deporte y quien lo apoyó desde el principio en su carrera. Pedro fue su primer entrenador, su mentor y su mayor fan. Lo llevaba a entrenar, le daba consejos y lo animaba a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Raúl siempre ha reconocido la importancia de su padre en su desarrollo como futbolista y como persona. Con apenas 13 años, Raúl ingresó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, el equipo del que era hincha su padre. Allí destacó rápidamente por su habilidad, su olfato goleador y su inteligencia táctica. Sin embargo, su paso por el club rojiblanco fue breve y abrupto. En 1992, el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, tomó la controvertida decisión de cerrar la cantera del club como medida de ahorro. Esta medida drástica dejó a cientos de jóvenes jugadores sin equipo, entre ellos Raúl. Fue un golpe duro para el joven futbolista que veía truncado su sueño de triunfar en el club de sus amores. Sin embargo, lejos de desanimarse, Raúl aprovechó esta adversidad como una oportunidad para buscar nuevos horizontes. En 1992, tras el cierre de la cantera del Atlético de Madrid, Raúl fichó por el Real Madrid, el eterno rival. Este cambio de equipo fue un momento clave en su carrera, un punto de inflexión que marcaría su destino para siempre. Al principio, no fue fácil adaptarse a su nuevo club. Tenía que demostrar su valía, ganarse la confianza de sus compañeros y de los entrenadores. Además, el hecho de haber jugado en el Atlético de Madrid generaba ciertas suspicacias entre algunos aficionados. Sin embargo, Raúl no se dejó intimidar. Con trabajo, esfuerzo y perseverancia fue superando todas las barreras y demostrando su talento. En las categorías inferiores del Real Madrid, Raúl siguió destacando por su capacidad goleadora y su liderazgo. En la temporada 2004-1995, con apenas 17 años, debutó con el Real Madrid C, el segundo filial del club blanco. Sus actuaciones fueron tan destacadas que rápidamente llamó la atención de Jorge Valdano, el entonces entrenador del primer equipo. Valdano no dudó en convocarlo para un partido amistoso contra el Bayern de Múnich. En ese partido, Raúl dejó una gran impresión mostrando su habilidad, su descaro y su olfato goleador. El 29 de octubre de 1994, Raúl hizo su debut oficial con el primer equipo del Real Madrid en un partido de liga contra el Real Zaragoza, en la Romareda. Tenía apenas 17 años y 4 meses. Aunque no marcó en ese partido, dejó destellos de su calidad y demostró que tenía madera de estrella. Una semana después, en su segundo partido contra el Atlético de Madrid, en el Santiago Bernabéu, Raúl marcó su primer gol con el Real Madrid. Fue un golazo, un zurdazo cruzado que se coló por la escuadra de la portería defendida por Molina. Ese gol no solo significó su primer tanto con el Real Madrid, sino también una declaración de intenciones, un aviso de lo que estaba por venir. A partir de ese momento, Raúl se convirtió en un jugador indiscutible en el Real Madrid. Con su talento, su trabajo y su carisma se ganó el cariño de la afición y el respeto de sus compañeros.
Durante más de 16 temporadas, defendió la camiseta blanca con orgullo y pasión, convirtiéndose en uno de los símbolos del club. Jugó 741 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que marcó 323 goles, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la historia del club, solo superado por Cristiano Ronaldo. Con el Real Madrid, Raúl conquistó numerosos títulos, entre ellos: ligas, 3 ligas de campeones, 2 copas intercontinentales y Supercopas de España. Su palmarés es impresionante. Pero más allá de los títulos, lo que realmente destaca de Raúl es su liderazgo, su compromiso y su profesionalidad. Fue un ejemplo para sus compañeros y para los jóvenes que soñaban con ser futbolistas. Nunca se rindió, siempre luchó hasta el final, y siempre dio lo mejor de sí mismo por el Real Madrid. Sin embargo, la carrera de Raúl no estuvo exenta de dificultades. A lo largo de su trayectoria tuvo que superar lesiones críticas y momentos de incertidumbre. En algunas ocasiones fue cuestionado por su rendimiento, especialmente en las temporadas en las que el equipo no conseguía los resultados esperados. Sin embargo, Raúl siempre supo reaccionar ante la adversidad, demostrando su fortaleza mental y su capacidad de superación. Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue su salida del Real Madrid en 2010. Tras más de 16 temporadas en el club blanco, Raúl sintió que su ciclo había terminado. La llegada de nuevos jugadores y la apuesta por un nuevo proyecto deportivo le hicieron ver que era el momento de buscar nuevos desafíos. Fue una decisión difícil, pero meditada y consensuada con el club. Raúl se marchó del Real Madrid por la puerta grande como una leyenda, dejando un legado imborrable en la historia del club. Tras su salida del Real Madrid, Raúl fichó por el Schalke 04 alemán. En el club germano, Raúl demostró que seguía siendo un jugador competitivo y un líder dentro del campo. Jugó 2 temporadas en el Schalke 04 en las que conquistó una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. Además, realizó grandes actuaciones en la Liga de Campeones, llevando al Schalke 04 hasta las semifinales en la temporada 2011. Su paso por el Schalke 04 fue un éxito tanto a nivel deportivo como personal. Se ganó el cariño de la afición alemana y demostró que era un jugador respetado y admirado en todo el mundo. En 2012, Raúl fichó por el Al-Sadd de Qatar. En el club catarí, Raúl jugó 2 temporadas en las que conquistó una Liga de Qatar y una Copa del Emir de Qatar. Su paso por el Al-Sadd fue una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Tuvo la oportunidad de conocer una nueva cultura, de aprender un nuevo idioma y de jugar en un fútbol diferente. En 2014, Raúl fichó por el New York Cosmos de la NASL, la segunda división del fútbol estadounidense. En el club neoyorquino, Raúl jugó una temporada en la que conquistó el Soccer Bowl, el título de campeón de la NASL. Su paso por el New York Cosmos fue el broche de oro a una carrera brillante y exitosa. Se retiró del fútbol en 2015 a los 38 años, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol mundial. Más allá de sus logros deportivos, Raúl es admirado por su humildad, su sencillez y su compromiso social. Siempre ha estado involucrado en proyectos solidarios y ha colaborado con diversas organizaciones benéficas. Es un ejemplo para los jóvenes y un modelo a seguir para todos los que sueñan con triunfar en el deporte. Su historia es una inspiración, una muestra de que con trabajo, esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. Raúl González Blanco es, sin duda, una leyenda del fútbol. Su nombre estará siempre ligado al Real Madrid y a la historia del deporte rey. Su legado perdurará en el tiempo y su ejemplo seguirá inspirando a futuras generaciones de futbolistas. Su historia es la de un héroe, un ídolo y un ejemplo a seguir. Un jugador que lo dio todo por su equipo, por su afición y por su deporte. Un jugador que se ganó el respeto y la admiración de todo el mundo. Un jugador que hizo historia y que dejó una huella imborrable en el fútbol. Pero su vida no solo estuvo marcada por el éxito deportivo. También tuvo que enfrentar momentos personales difíciles, como la pérdida de seres queridos y los altibajos propios de la vida.
En esos momentos demostró una gran entereza y una capacidad de superación admirable. Siempre contó con el apoyo de su familia, sus amigos y su esposa, Mamen Sanz, quienes fueron su mayor sostén en los momentos más complicados. Mamen ha sido su compañera inseparable, su confidente y su apoyo incondicional. Juntos han formado una hermosa familia y han superado todos los obstáculos que se han presentado en su camino. Raúl es un hombre de familia, un padre ejemplar y un esposo dedicado. Siempre ha priorizado a su familia por encima de todo y ha sabido compaginar su carrera deportiva con su vida personal. Sus hijos son su mayor orgullo y su mayor motivación. Siempre ha intentado inculcarles los valores del esfuerzo, la humildad y el respeto. Quiere que sus hijos sean buenas personas que luchen por sus sueños y que nunca se rindan ante la adversidad. Tras su retirada del fútbol, Raúl ha seguido ligado al mundo del deporte. Ha trabajado como comentarista deportivo, como embajador de la Liga y como entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid. Su objetivo es transmitir su experiencia y sus conocimientos a los jóvenes futbolistas, ayudarles a crecer como jugadores y como personas. Quiere que los jóvenes aprendan de sus errores y que aprovechen al máximo sus oportunidades. Quiere que el fútbol siga siendo una herramienta de formación y de integración social. Raúl es un hombre comprometido con su sociedad y con su país. Siempre ha estado dispuesto a colaborar con causas benéficas y a apoyar a los más necesitados. Es un ejemplo de solidaridad y de compromiso social. Su figura trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo de valores y de principios. Raúl es un héroe dentro y fuera del campo, un hombre, por eso que ha sabido ganarse el cariño y el respeto de todo el mundo. Un hombre que ha hecho historia y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los que aman el fútbol. La historia de Raúl González Blanco es una historia de éxito, de superación y de compromiso. Una historia que merece ser contada y que debe servir de inspiración para todos los que sueñan con alcanzar sus metas. Un ejemplo de que con trabajo, esfuerzo y perseverancia se pueden lograr los sueños. Un ejemplo de que los valores del deporte pueden transformar vidas y construir un mundo mejor. Raúl González Blanco. Una leyenda del fútbol y un ejemplo para la sociedad. Su legado perdurará en el tiempo y su nombre estará siempre ligado a la historia del deporte rey. La historia de Raúl es una joya que brilla con luz propia en el firmamento del fútbol. Su estrella nunca se apagará. Su ejemplo seguirá inspirando a generaciones venideras. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida y carrera de Raúl González Blanco. Gracias por ti ver nuestros sitios.